con una playa de doctores que son tan largos sus títulos que si los leo todos se nos acaba el tiempo, así que solamente voy a mencionar sus nombres por cortesía con el público. En primer lugar, el profesor Javier Sáenz, que está aquí, como ya mencioné, editor del libro, profesor Rafael Ríos Beltrán, doctor en Educación de la Universidad de Antioquia, profesor asociado del Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, y miembro del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, adscrito al Centro de Estudios Sociales CES. El doctor Carlos Ospina Cruz, doctor en Educación, también de la Universidad de Antioquia, integrante del Grupo de Investigación sobre Formación y Antropología Pedagógica e Histórica, y es coautor del libro Saberes, Sujetos y Métodos de Enseñanza. El doctor Óscar Saldarriaga, historiador de la Universidad de Antioquia, docente e investigador de la Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, miembro fundador del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia. Alfonso Tamayo, magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, con estudios de doctorado en Filosofía del Lenguaje. Estuvo vinculado durante 30 años a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde se desempeñó como profesor titular de la Facultad de Educación, como director del Departamento de Filosofía y Humanidades, como decano y como vicerrector académico. Y finalmente, el doctor José Bernardo Galindo, licenciado en Básica Primaria, con especialidad en Pedagogía y aspirante a título de Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido maestro de primaria y secundaria, bravo por eso, de varios colegios privados, y su línea de investigación es la enseñanza de las matemáticas en primaria. Si no, de museo ya estamos, algunos de los miembros del grupo, haciéndonos canositos, calvitos, y entonces se descubre uno que empieza a hablar como viejo, en el buen sentido del término. Mi aproximación al libro es como viejo. Les voy a decir primero una cosa horrible. Es un libro sobre la escuela nueva, y todavía este no es el libro sobre la escuela nueva. Yo diría que son materiales preparatorios, y eso, digamos, es tanto positivo como retador, dirían los jesuitas, para no decir su directo opuesto. Primero, este libro muestra lo difícil que es hacer un balance histórico de la escuela nueva como objeto en especial, pero de un proceso de transformación cultural, si esa palabra ya significa algo, pero un nudo complejo en la historia del país, donde hubo importación de teorías científicas sobre la infancia, hubo apropiación en las distintas instituciones nacionales, hubo impactos a través de los medios de comunicación, y se apostó finalmente a una transformación cultural mayor que ya el viejo pedagogo católico Martín Restrepo Mejía había definido como una imagen, que es si los movimientos de transformación de la pedagogía en Colombia, bueno, arrancaron con Lancaster, en las escuelas lancasterianas en 1820, tienen un gran auge en la reforma instruccionista liberal radical de 1870, Pestalozzi, y digamos el primer impulso de lo que se llamó escuela nueva. Está en discusión si es un precursor o no, pero es efectivamente alguien que habla de el niño como un sujeto activo. Y esta tercera oleada, como bien la llaman Rafael y Javier en sus textos, una nueva oleada de modernización, y Restrepo Mejía la graficaba con esta imagen. Hasta, bueno, la fecha es 1930, es un lugar común, pero no importa la fecha, es en esos años él empieza a ver que las madres de familia ya no conciben
que el bien de sus hijos sea que estén quietos, sino que se muevan. Durante muchos años, se pueden decir que siglos, el bien educar del niño consistía en haber logrado este resultado patético que tengo ante mí: juiciosos, silenciosos, años enteros sentados en una silla tomando nota. Ese es el efecto de nuestra escolarización secular. Y la escuela nueva pretende introducir una revolución a esa práctica y mostrar que el bien del niño, el bien educar, es que el niño corra, se mueva, brinque, sea creativo, etc. Eso es una coyuntura de cambio profundo cultural que fue el resultado último buscado después de un montón de capas de transformaciones que comenzaron por las más sofisticadas, que eran los saberes científicos experimentales, y fueron pasando, digamos, a la opinión pública, obviamente a la formación normalista de los maestros, y finalmente a lo que se llamaría el sentido común. Esa vuelta duró muchos años, siglos yo diría, y historiar la escuela nueva es hacer el balance del proceso complejo de transformación de la sociedad colombiana en esa dirección y en esa coyuntura. Esa es la envergadura del problema de investigación. Entonces, por eso digo, este no es todavía el libro definitivo, porque ya ven ustedes lo que requeriría hacer para dar cuenta más o menos densa de ese proceso, de ese fenómeno. Pero por supuesto que este libro es un avance importantísimo en la dirección correcta y apuntando, digamos, a los fenómenos complejos que otro tipo de historiografía no ha podido dar cuenta, de los cuales otro tipo de historiografía no ha podido dar cuenta. No se trata de hablar mal de personas más inteligentes incluso que todos nosotros, pero digamos limitaciones de método han hecho que la historiografía de la educación y en general la historiografía de los fenómenos complejos que involucran relaciones entre economía y mentalidad, luego cultura, etc., hayan sido atrapados en un dualismo complicado de lo material determina lo mental. Ya saben a qué me estoy refiriendo, cuál fue el esquema clásico de interpretación de esos fenómenos. Entonces, ir a interpretar un fenómeno como la escuela nueva, habría que ir a estudiar primero las transformaciones de la infraestructura de la sociedad para entender su reflejo en la superestructura. Eso se volvió un esquema dualista que ya no dio lo que tenía que dar, y este libro es un paso gigantesco en mostrar otro tipo de metodología, otro tipo de esquema, un esquema ya no dualista sino triádico. No voy a explicar esos detalles técnicos, pero anunciar la nueva arquetípica de el salto metodológico y epistemológico de una metodología heredera de la tradición judeocristiana, que en el fondo era el dualismo alma-cuerpo, y los problemas que este nuevo tipo de historiografía aborda. Trata de conectar no dos cosas, lo físico y lo mental, sino lo real, lo imaginario y lo estructural. Y en esa dirección se abre una cantidad de posibilidades de investigación, de problemas no vistos antes, que son la riqueza y el reto de abordar la escuela nueva en Colombia, en Latinoamérica por supuesto, pero estamos usando nuestro país como un laboratorio de investigación para reventar los modelos recibidos no solo en el área latinoamericana, sino
general en la discusión occidental. Esa es una primera panorámica en donde quiero situar la afirmación maleducada que dice al comienzo. Y quiero entonces decir dos o tres cosas en donde yo veo que la riqueza de este nuevo acercamiento es importante, y también terminar mostrando qué habría que, en qué habría que seguir avanzando para que este libro dé paso a una visión mucho más articulada y global del fenómeno escuela nueva como un fenómeno de sociedad. Uno de los aciertos, me parece, de las riquezas de uno de los capítulos, el capítulo de Sáenz y Vladimir, de donde está Vladimir se excusa porque siendo viernes y él apenas post-adolescente encontró cosas más lúdicas que hacer hoy. Loado sea. No, tenía una razón muy seria él. Bien, pero no la recuerdo en este momento. No la recuerdo. Simplemente porque Peregrinaje Chiquinquirá, algo. nos hace falta para... No, estaba muy invitado. Sí. La tesis central de ese trabajo, en el capítulo de Sáenz y Vladimir Ariza, se centra en mostrar la emergencia, voy a decirlo sencillo y después lo digo a lo Foucaultiano, para quien Eso es, para descrestar calentado. Sí. La emergencia de la adolescencia como sujeto peligroso. Eso dicho en palabras relativamente cotidianas. En palabras más metodológicas, diríamos, la adolescencia no es un estado natural del ser humano, y las ciencias que se ocupan de ese estado no son simplemente ciencias que constatan empíricamente un proceso que se da en una edad, sino que inventan la adolescencia con una serie de características. Y eso no es simplemente un engaño de la mente, es la construcción de un sistema de verdades que, en el caso de este artículo, tiene una conexión política que me parece clave resaltar, y es: empiezan a construir una serie de características de la adolescencia como peligrosa. Es muy bello, además, el trabajo de documentación que hacen para mostrar que uno de los peligros es la adolescencia. Es el momento donde la niñez llegó a un grado de adaptación al medio, voy a retomar ese tema del medio enseguida, y el ser humano está tranquilo al terminar su infancia. La adolescencia es un estallido espantoso, peligroso, y produce, digamos, un movimiento de explosión en dos direcciones: hacia la interioridad. Entonces los niños se vuelven inseguros, se desconectan del medio, y entonces no se sabe en su búsqueda interior a dónde pueden llegar a parar. Pero al mismo tiempo también produce un estallido hacia el exterior, entonces lo lanza a la socialidad indiscriminada y se vuelve pandillero, se vuelve... Esas dos cosas, diríamos metafóricamente, obsesionan a la intelectualidad científica colombiana desde los años de 1910 en adelante. Y bueno, esa es una parte bonita de la investigación, pero es todavía descriptiva. Lo potente del asunto es cómo, a partir de esa idea o de ese objeto adolescente, la objetivación de la adolescencia, empiezan a generarse estudios sobre el comportamiento de la población colombiana. Es decir, los intelectuales empiezan a ocuparse de cuáles serían los procesos colectivos en donde hay que regular esos dos peligros, esas dos peligrosidades de la juventud, o
su excesiva introversión o su excesivo gregarismo. La introversión significa la eclosión de su sexualidad y el onanismo, ¿sí? Y la extroversión, el gregarismo, significa los movimientos sociales subversivos. La pulsión adolescente de armar un sindicato y un tropel callejero, o al revés, un tropel callejero es una pulsión adolescente, y la aparición de la sexualidad y el reconocimiento en la sociedad colombiana de que la sexualidad es algo de lo que hay que ocuparse porque el adolescente la tiene a flor de piel y nos la está refregando todo el tiempo, se vuelve una política que ellos llaman, o genera una serie de políticas que llaman muy sofisticadamente postdisciplinarias, pero que abren un problema. Guarde su ironía para su intimidad de su hogar. Pero si está escrito en público, te jodiste. Porque pretenden los autores, creo que se quedan a mitad de camino, pero la ruta está bien marcada. Pretenden mostrar cómo la escuela no es suficiente para contener esa explosión de peligrosidad de esa edad, y cómo hay que normalizar a los jóvenes en espacios como la calle, sus redes de amigos y la familia. El doble con la mujer. La eclosión de la sexualidad, la eclosión de la adolescencia como objeto hace sexualizar la sociedad colombiana, y empieza a aparecer la mujer también como un espacio doblemente sexualizado. Se desdobla la imagen de mujer pura con la de mujer atrapada o poseída por sus deseos, y se juntan cosas increíbles, como valdría la pena leer pedacitos de esa cita, pero no hay mucho tiempo, ya me quedan 2 minutos. Una maestra hace una tesis en la escuela normal, haciendo una clasificación de los tipos de mujeres, juntando, bueno, esa cuéntale usted que se la sabe de memoria. Josefa Cáceres, 1935, la adolescencia femenina en Colombia. Entonces cruza raza, piso térmico, género y etapa de la vida, y llega a la conclusión de que no hay nada más peligroso que una adolescente costeña afrodescendiente. Y que las mejores son las antioqueñas, Que, como las ella más misma normales. lo dice, lo único que le interesa es el sexo. Y entonces las antioqueñas y las caucanas Son más normalitas. Sí, pero digamos, eso que parece una anécdota es en realidad un instrumento de gobierno social que yo diría sigue funcionando todavía en nuestras rejillas sociales. Tenía una segunda parte, pero ya se me acabó el tiempo, que tiene que ver con los otros 2 capítulos que estuve trabajando, y que tienen que ver con la transformación de los métodos. Otra de los grandes retos metodológicos de investigación es detectar, a ver, por si no quedó claro, Le damos 3 minutos más. Vale, sigue. Por si no quedó claro, el tipo de aproximación histórica que estábamos haciendo era el de la relación, si dije alma-cuerpo, también el de la relación teoría-práctica, es decir, nuestras explicaciones sobre el fenómeno se trajeron las ideas de la escuela nueva, pero en Colombia, como es un país subdesarrollado, macondiano, no se aplicaron, o se aplicaron de modo Incorrecto. chicha, ¿sí? Calentado. Y esa es una cárcel mental que nos impide plantear problemas mucho más estructurales. La evaluación, por ejemplo, de hasta dónde esa transformación de niño pasivo a niño activo, a través de la transformación conceptual grandísima en el modo de enseñar a leer y escribir. Lo que se jugó a fondo la escuela nueva fue, y ese es el trabajo
en la otra cara de la descripción, si Sáenz y Vladimir describen la cara de los dispositivos sociales de la adolescencia, Rafael trabaja los dispositivos de método, y ese de la enseñanza de la lectoescritura es clave porque se pasó de la tradición de enseñar por sílabas, por letras, uniendo a sílabas y repitiendo, a la idea de croliana de globalidad, y entonces frases y palabras, porque el niño conoce globalmente. Eso es una transformación pedagógica radical. Y cierro con esto, podemos detectar cómo fue llegando ese nuevo saber a las escuelas normales, pero todavía está por hacer cómo se fue apropiando de modo muy disparejo esa transformación metodológica, porque significa, lo dice Rafael muy acertadamente, significó la transformación de todo el orden de la enseñanza. Cambiar de enseñar por pedacitos que se van juntando a pensar que hay un centro de interés que puede articular en espiral los conocimientos es un salto epistemológico, cultural y pedagógico mayor. Seguir detectando eso sin la metodología de teoría práctica, como quien dice, trajeron muy bonitas ideas, pero ahí las aplicaron regular y fue culpa de los maestros. Salir de ese maniqueísmo y entender un fenómeno de capas y apropiaciones contradictorias, avances y retrocesos, es lo que este libro, digamos, promete como aventura intelectual a quienes quieran seguirla. Bueno, y los felicito entonces por habernos metido por ese camino. Muchas gracias, profesor Tarrega. Yo no soy historiador, ni tampoco hago parte del grupo de historia de las prácticas pedagógicas. Nadie es perfecto. Mi condición aquí de invitado es como una especie de observador de este trabajo que vienen haciendo ellos desde hace muchos años. Me parece importante como una especie de notario de la pedagogía, ¿no? Yo he venido mirando cómo se ha desarrollado la pedagogía en Colombia, he hecho estudios sobre lo que está pasando en el llamado campo intelectual de la educación y la pedagogía en este país. He señalado algunas cosas sobre grupos importantes y me parece que el grupo de historia de las prácticas pedagógicas en Colombia es un ejemplo de una masa crítica, académica, consolidada, seria, rigurosa, productiva, propositiva y viva sobre un tema tan importante como la pedagogía. Y ahí ya entramos en problemas semánticos porque hay una gran discusión en Colombia sobre qué es la pedagogía, qué es la didáctica, cuáles son las maneras de pensar lo pedagógico en este país, y por eso yo distinguiría en términos así muy rápidos 4 o 5 grupos que en este país con orgullo nos pueden hacer decir que ya no necesitamos buscar teorías de altura extranjeras para pensar lo nuestro. Puedo señalar el grupo inicial de Mario Díaz, un libro muy importante que se llama El campo intelectual de la educación en Colombia, el trabajo del grupo Federici, donde están Tanas Mocus, Carlos Augusto Hernández, Jorge Charún, José Granés, Clemencia Castro, un texto muy bonito que se llama Las fronteras de la escuela. Está el trabajo de historia de la práctica pedagógica y podríamos decir también que hay una corriente que ha venido cogiendo fuerza, que es desde la educación popular, la pedagogía crítica. Todos los trabajos que inicialmente se hicieron, que alimentaron el movimiento pedagógico, entre otras cosas, con propuestas muy importantes y que vale la pena analizarlas. Últimamente la corriente constructivista, que tiene más de polémico que de pedagógico, pero ese es otro tema que habría que discutir. Entonces me centro en el grupo de historia de las prácticas pedagógicas. Encuentro que este grupo desde 1978 por lo menos, con Olga Lucía Zuluaga, comienzan a hacer trabajos sobre historia de la pedagogía en Colombia. Es un grupo maduro, tienen muchos textos. Realmente en el grupo, hace poco, un homenaje a Alberto Echeverri, por ejemplo, está Humberto Quiseno, está Oscar Saldarriaga, Javier Sáenz. Pienso que hay una generación de segundo piso que es Rafael Ríos y otros. Carlos Noguera acaba de llegar del Brasil con una tesis muy importante dentro de esta misma línea, pero distinta. Digamos que esta línea trabaja metodología desde la arqueología
del saber de Foucault y la genealogía en Kant Gilgen, y había venido trabajando, digo yo, como una especie de historia desde la arqueología del discurso, de los saberes. Hay un lenguaje muy especializado en su campo, de tal manera que cuando ellos hablan de pedagogía, didáctica, práctica pedagógica, saber pedagógico, discurso, positividad, emergencia, recurrencia, apropiación, están jugando un juego de lenguaje muy particular con el cual han logrado posicionar la comprensión de ese complejo acontecimiento que sería la enseñanza, la educación, la instrucción, el maestro, el método, las instituciones y los sujetos. Entonces, lo primero que tengo que reconocer es que es un grupo muy serio, que le ha aportado mucho a este país, que creo yo que está vivo, que sigue en una polémica, por ejemplo, ahora que no ha querido enfrentar entre el segundo Foucault y el primero. Creo que Carlos Noguera viene con un cuento distinto de su tesis doctoral en Brasil, donde plantea que, a diferencia de lo que planteaban ellos inicialmente, que la pedagogía tenía como objeto la enseñanza, Noguera está mostrando que la pedagogía tiene como objeto la educación. Y si inicialmente ellos trabajaban arqueología del saber desde Foucault, digámoslo así para polemizar, sin sujeto, sino discurso y gramática y dispositivo de poder, el último Foucault habla de tecnologías del yo, habla del sujeto, habla de hermenéutica del sujeto, y entonces comienza a mirarse otra dirección de la gobernabilidad, que también tiene que ver con el poder, pero más en el lado de la biopolítica. No sé si el discurso es muy especializado, pero pienso que hay que decir eso. El libro entonces... Aquí hay algunos aprendices de... El libro entonces tiene que ver con un tema que es muy importante, y es la escuela nueva. La escuela nueva en Colombia, para la mayoría de nosotros, es doña Vicky Colbert, que montó un cuento totalmente desfasado, llamémoslo así, interesado y business, que se llama la escuela nueva en Colombia, y que anda pregonando por el país y por fuera del país que es el gran método innovador de los colombianos en pedagogía. Me extrañó mucho ver un video que está circulando por ahí que se llama la educación prohibida, donde parece que ella es el referente, pues me parece que eso hay que analizarlo en términos de comunidad pedagógica. También pensamos que la Escuela Nueva fue la experiencia de Nieto Caballero en 1914, fundador del Gimnasio Moderno, y que se ha leído mucho en los trabajos de Marta Herrera, en los trabajos de Humberto Quiseno, que ellos no mencionan en el libro, me extraña porque es amigo de ellos. ¿Quién es amigo de quién? Humberto Quiseno escribió un libro que llama Oscar es muy amiguero, nosotros no respondemos por Pedagogía Católica y Escuela sí, ese man se Nueva. saluda con cualquiera. Soy católico. Hay un libro que llama Pedagogía Católica y Escuela Activa en Colombia, donde se analiza el aporte de la Escuela Nueva en 1917, el trabajo de Nieto Caballero en el Gimnasio Moderno. Se muestra la polémica entre Partido Conservador y Partido Liberal alrededor de la educación, y entonces me parece que ahí ellos habían podido mencionar a Humberto Quiseno, pero no lo mencionan, dicen que solamente hay dos trabajos importantes en la Escuela Nueva. La verdad es que puede haber más, lo que pasa es que uno no busca, porque lo mismo que hicieron aquí en este libro, que fue buscar las tesis de grado de los maestros de la Escuela Normal de Antioquia, de 1938-36, que es un valor del libro, porque cogieron ya no las teorizaciones europeas sobre Montessori, de Crowley, Freinet, Ketchel-Steiner, Claparède, todos esos que son los clásicos de la Escuela Activa Europea, John Dewey, del cual Javier es nuestro bueno, también con Diego Pineda de la Universidad Javeriana, hay que reconocerlo, viene trabajando muy serio en esa línea de John Dewey. Pero lo que encontramos es que en Colombia, en la línea de investigación que ellos hacen, que es cómo se apropian de un saber pedagógico en una determinada región del discurso, que se llama la Escuela Nueva. O sea, hay toda una, yo llamo un juego de lenguaje con Wittgenstein, diría, que ellos apropian cómo se recibió el discurso internacional sobre la Escuela Nueva aquí en este país, y focalizan en Antioquia. Habían podido focalizar en Boyacá, por ejemplo, donde también estuvo Rafael Bernal Jiménez, donde estuvo Julio Silver, donde estuvo de Crowley también, no solamente lo invitaron aquí a Bogotá, donde hay una campaña muy interesante y muy parecida
un señor que se llama Julio Ciber, que después terminó siendo medio fascista, según Marta Herrera y Carlos Lobo. No, era. Bueno, Pero esto que está descubriendo no aquí mató a en nadie. nuestra intelectualidad. Como otros él no fue asesino. No. No tenemos... En todo caso, archivo hay una judicial. historia que está ahí para trabajar, y me parece que el tema que tocan de la Escuela Nueva, este libro es un aporte más a ese campo. Y entonces tiene la novedad de que es trabajando con tesis de grado de maestros de la Escuela Normal de Instrucción, se llama Escuela Normal De institutores de Antioquia, con un trabajo arqueológico, de documento, mirando cómo circulan allí los conceptos de maestro, de método, de texto, cómo enfrentan los problemas en ese contexto, que es lo que Rafael va a trabajar seguramente, y que se llama la apropiación del discurso pedagógico en una determinada institución, en una época, con unas personas que se apropian, y eso es muy importante porque está haciendo mucha falta en Colombia preguntarnos cuál es la apropiación que los maestros hacemos de la pedagogía, sobre todo en estos tiempos. En tiempos de neoliberalismo, en tiempos de legislaciones, en tiempos de estatutos docentes lesivos, uno se pregunta desde dónde y con qué herramientas conceptuales los maestros en las instituciones se apropian de este legado histórico que sería el saber pedagógico, que es lo que le da identidad a un docente, que es lo que le permite pararse firmemente para dialogar con otros saberes como ellos muestran aquí. Aquí se muestra cómo el discurso de la Escuela Nueva hace una discontinuidad en lo que era la formación, en las ciencias, por ejemplo, incluye cosas que no son estrictamente del campo pedagógico, pero sí del saber pedagógico, como la biología, como la medicina, como la higiene, como la fisiología, y comienzan a construir un sujeto distinto, que se alimenta de esos saberes, pero que mantiene la pregunta por la formación, por la enseñanza. Y entonces nosotros nos preguntaríamos hoy, ¿cuál es el saber propio de los docentes del 1278? ¿Con qué herramientas estamos enfrentando la andanada neoliberal que hay en los colegios? ¿Y cuál es el discurso pedagógico del maestro hoy? Porque no puede decir que no tiene pasado, no puede decir que no tiene memoria, no puede decir que ha perdido su identidad, porque trabajos como estos están mostrando que sí hay una historia de la pedagogía en Colombia, que sí hay un saber del cual se puede apropiar un docente, que sí hay respuestas a las preguntas por el método, por la enseñanza, por los fines, por los propósitos, por los contenidos. Me parece entonces que el tema de la Escuela Nueva con este texto pone en su sitio un discurso que había estado un poco mirado desde los clásicos, Montessori, Dewey, ¿cómo dice el profesor Sáenz? Dewey. ¿Cómo ya esos discursos de altura, digámoslo así, se apropian aquí en el contexto? Y uno también se podría preguntar en los colegios, que ahora todo se dice el modelo pedagógico constructivista, ¿cómo se han apropiado de eso? ¿Desde qué herramientas? O los que trabajan en la Escuela Nueva por allá, en las escuelas rurales, que es un método para ahorrar maestro, con unas guías totalmente técnico-conductistas, instrumentales, ¿desde dónde se están alimentando? ¿Se han leído por lo menos los trabajos de Aldarreaga, de Javier, de alguno? ¿Qué está pasando con nuestros profesores? Es la pregunta que yo me hago después de mirar este avance tan importante. Por eso me parece que el tema es importante, que ellos han avanzado en eso. Me parece que el método de trabajo también es muy importante, porque tiene rigor desde el punto de vista metodológico para recuperar los textos olvidados en la Escuela Normal de Institutores de Antioquia, los textos que circularon inclusive en los manuales, como por ejemplo hace Rafael recuperando unos manuales de enseñanza de las ciencias desde un profesor Restrepo, dos hermanos, que imagínense lo que pasa ahí, como no hay discurso importante en la pedagogía, entonces los maestros acuden al manual, al texto, a la cartilla, para evitarse la angustia de pensar sobre sus problemas. Ese también es un elemento ahí que me parece importante del libro, y es hasta qué punto nosotros nos estamos reduciendo tanto a lo que es la labor del docente, que vamos a terminar pidiéndole al ministerio que nos mande la cartilla otra vez
para saber cómo enseñamos, qué enseñamos, y entonces vienen los estándares, los lineamientos, los logros, los indicadores de logro, los objetivos, y terminamos otra vez un currículo a prueba de maestros. No hay que pensar, ahí ya está todo hecho. El manual va a reemplazar ese campo intelectual tan importante que se muestra aquí que se está construyendo, o por lo menos que se construyó del 30 al 55, cuando ya comenzó la escuela normal, cuando comenzaron las facultades de educación en este país. Es que hay un espacio interesante de la historia que tiene que ver con el desmantelamiento de la escuela normal superior y el surgimiento de las facultades de educación. Pero bueno, el tema es importante. Que por alguna razón mandaron a los varones a Tunja, claro, por eso y a hay las dos niñas universidades dejaron en la Avenida de pedagógicas. Chile. ¿Ustedes tienen alguna Hay explicación? dos sobre universidades eso? pedagógicas porque Francisco Jocarrás, que ¿Pero por qué mandaron a los hombres allá y a las mujeres dejaron en la Avenida Por de lo Chile? frío. porque estaba Francisca Ranque en Bogotá, Ah, en que ok. había un varón en Tunja que era Julio Cid. No, mentira, ese era un problema político. Jocarrás había escrito un libro contra Laureano Gómez que se llamó Psicoanálisis de un resentido. Y Laureano Gómez no se la perdonó, entonces le desmanteló su proyecto de formación, que fue uno de los más importantes de este país. Mandó los hombres, y bueno, ellos son los que saben de historia. Me refiero al método. El método de análisis de este libro tiene que ver con la recuperación de los textos, de los registros, de los discursos, de los libros que circulan por lo que ellos llaman el acervo del archivo, que permite analizar los conceptos, cómo se mueven, cómo cambian, cuál es la idea de maestro, cuál es la idea de método, cuál es la idea de pedagogía, cuál es la idea de didáctica. Y eso es muy importante para empoderar al docente de hoy con esa historia. Entonces ellos muestran ahí, con una metodología rigurosa, cómo hay una discontinuidad de lo que se venía pensando sobre el niño, sobre su educación, sobre la enseñanza, a partir de 1925, cuando las ideas de la Escuela Nueva de Europa llegan a Colombia. Y entonces comienza a verse, primero, el aporte de la psicología experimental, de la biología, de la medicina, de la higiene, también diríamos que del modelo militar, de la gimnasia sueca y del orden y la disciplina y el control. Pero ese dispositivo, digamos, comienza a mostrar un cambio en la educación colombiana inmediatamente, y ese es un punto muy importante, Rafael, que es como la apropiación de ese discurso genera resistencias. Por lo tanto, los cambios en educación no son que llegó una moda nueva de Europa y entonces aquí todos nos volvimos constructivistas o escuela nueva o críticos. No, eso tiene un contexto sociopolítico que ellos señalan ahí, y es como la Iglesia, Partido Conservador, resisten a ese tipo de propuestas, los persiguen. Y entonces se vuelve una especie ahí como de, por lo menos en la lectura que yo hice en el caso de educación física, como una especie de ambivalencia, de contradicción ahí entre, por un lado, el afán de formar un sujeto activo, que recupera su motricidad, un maestro que está mirando su desarrollo evolutivo en función de las teorías del desarrollo, por lo menos los libros de Dewey sobre el niño y el programa escolar, el programa pedagógico, cómo pensamos, los trabajos de una psicología evolutiva, de una psicología del desarrollo, que le van mostrando al maestro la posibilidad de pensar el niño de otra manera, no como un adulto en miniatura, ni como un ser perverso, sino como un sujeto. Pero por otro lado está la disciplina, el rigor, el control, que se vuelve un problema políticamente, llamémoslo así, atractivo. O sea, la educación es algo que no se puede dejar en manos solamente de los maestros, hay que tratar de controlarlo, de ponerle disciplina, orden, control. Entonces a veces cosas tan buenas como el desarrollo motriz del niño, como tener en cuenta la gimnasia, el juego, las excursiones, las salidas, los paseos, la observación, se vuelven también un aparato de control para militarizar, para establecer diferencias, para poner orden, y entramos como en una especie de indefinición ahí en el texto de la enseñanza de la educación física, que hay aquí un trabajo muy bonito sobre eso del profesor Osa. Muestra cómo la educación física en Colombia fue superando esa mirada pasiva, que eso ya está denunciado en el Emilio de Rousseau, mejor dicho, pero aquí todavía seguíamos hablando de una pedagogía pasiva, bancaria, adocenada, así como decían ustedes, de estar ahí todos
escuchando al profesor que la sabe toda, ¿no? Estaban tratando de buscar otras formas de... Sin embargo, ese es un aporte importante. El otro es desde el punto de vista ya de los saberes. En la educación física se implanta una mirada más activa del niño, se recurre a unos contenidos, a unos propósitos de formación, a unas, y ahí ya tengo el primer problema, y es a unos métodos de enseñanza. O sea, yo no veo en el texto que aborden seriamente el problema de la didáctica. Siguen hablando de la enseñanza y del método. En el campo mismo de la pedagogía, en la vía de historia de la práctica pedagógica de Olga Lucía, hay una categoría muy seria que se llama didáctica, y que no se confunde con la metódica, ni con la receta, ni tampoco con una forma de abordar la relación entre la ciencia y su enseñanza. Aquí hay un campo problemático. Rafael lo toca en su escrito al principio, habla de la didáctica como un campo de saber alrededor del enseñar y aprender, arriesga como un parrafito más sobre eso, pero después lo deja ahí, porque se ocupa es de cómo funcionó la enseñanza de las ciencias en esa época. Y entonces muestra que la enseñanza de las ciencias en esa época funcionó primero como un manual tomado de una cierta epistemología, una teoría del conocimiento basada como en que aquí está el mundo y yo me lo represento a través de la ciencia. Una teoría que diría Rorty del espejo, como una representación de la realidad a través de la ciencia. O sea, el científico descubre lo que está ahí ya escrito en las leyes eternas por algún ser inteligente. Pero después se vuelve ya a un modelo más desde la lógica, que sería la inducción, la deducción, la observación, la experimentación. Entonces la escuela nueva trae también un método distinto, y es la observación, los centros de interés, la experimentación. Pero ahí también hay un problema pedagógico, didáctico y epistemológico, que es la observación. La observación no tiene sentido sin una interpretación. Toda observación es una interpretación. Entonces, si nos quedamos solos en la observación, necesitamos la experimentación, que ya es el aporte de John Dewey frente a de Crowley, y es... John Dewey tiene un libro que se llama Cómo pensamos, donde trata de plantear que el niño debería ser educado con un espíritu científico. No para que sea un científico, sino para que se plantee problemas acerca de la realidad, busque hipótesis para tratar de resolver esos problemas y pueda tener una actitud permanente de exploración, de búsqueda, con cierta lógica del pensamiento allí. Entonces eso es bonito porque plantean o sea, que de Crowley no era tampoco el non plus ultra con los centros de interés y con la enseñanza globalizada, sino que había un problema allí que era no quedarse solo en la observación, sino pasar a la experimentación. Y eso ya nos lleva también a pensar hoy en cuál sería el problema de la didáctica a la luz de los desarrollos contemporáneos de la epistemología. O sea, ya no estamos en 1925 ni en la escuela nueva, pero digamos, ¿qué pasaría si los docentes asumimos un punto de vista del conocimiento desde Morán, desde Turing, desde Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, desde los que trabajan en una epistemología emergente como Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo? ¿Qué consecuencias tendría eso para los métodos de enseñanza? Y por eso me parece que la manera como plantea el tema en el libro es muy prometedor, y valdría la pena que los docentes en las facultades de educación y en las escuelas normales por lo menos nos diéramos a la tarea de leer este tipo de aportes, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin memoria pedagógica y por lo tanto pensando que el maestro colombiano es el que acaba de llegar, que ganó el concurso siendo agrónomo, médico, odontólogo o abogado, y que él va a encontrar en las instituciones una manera de practicar la enseñanza que va a creer que eso es el maestro. Por eso me parece que hay que valorar ese trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tamayo. Ahora sí tenemos la voz de los docentes. Quisiera, para los que no se han leído el libro gordo de Petete de la historia de pedagogía en Colombia, una aclaración histórica para entender en parte lo que planteó el profesor Tamayo.
la escuela activa, también llamada escuela nueva, se introduce institucionalmente en Colombia por primera vez en el gimnasio moderno en el 14, se oficializa ese mismo modelo en la educación pública, igualito, sin cambios, el del modelo, con Nieto Caballero en el 33, y en el 46 desaparece. Entonces la escuela nueva o escuela activa reemerge en los 70s, 80s como si hubiera llegado por primera vez al país, porque no había memoria, ¿sí? no había memoria. Con la señora que mencionó el profesor No, reemerge Piaget, ¿sí? Y después la señora que menciona Tamayo, ojalá solo fuera una señora, yo discrepo un poco de la demonización que hace Tamayo de la escuela nueva de Vicky Colry, pero eso es otra discusión. Es un programa que se concibió aquí en Colombia, que lo retomó en su momento UNESCO, la Banco Mundial, y que se masificó en la escuela rural y desde hace por lo menos una década en las escuelas urbanas. Entonces un modelo no es solamente, o sea, para los que piensan que es el demonio, no es solamente una señora que grita viva la escuela nueva, no, es una señora que logró que su modelo lo apropiara el ministerio para casi todas las zonas rurales y cada vez más para las zonas urbanas. ¿Okay? ¿Qué fuerzas se cruzan para que un saber circule de una u otra forma? ¿Qué discursos apropian los maestros cuando enseñan un saber? ¿Cuáles han sido las formas de circulación de los saberes? ¿Qué dispositivos se privilegian en cada uno de los saberes? ¿Qué disputas internas y externas se dan en cada saber? Son algunas de las preguntas que bien podrían guiar la lectura del libro Saberes, Sujetos y Métodos de Enseñanza, reflexiones sobre la Escuela Nueva en Colombia. Y no para ir a ese pasado y añorar lo que fue, sino para cuestionar también este presente al que muy bien le caerían esas preguntas y otras tantas que el texto suscita y deja planteadas para, como lo dijo el maestro Alejandro Álvarez, reconozcamos aquello que ya no somos. Es como se ve un cuestionamiento al presente que nos hace un texto de orden histórico. Esa es una de las riquezas precisamente de este texto. No es esa historia sin más, es un recorrido por los ires y venires de cada uno de los saberes, pero también de los maestros en cuanto a la forma como se ven imbuidos dentro de las disputas de un saber. Generalmente uno enseña y dicen hay que hacer esto, hay que hacer, y uno se ve metido en esa disputa, pero uno no se pregunta por eso. En este punto quisiera entonces hablar de las provocaciones del texto final del libro. Yo tengo una mala o buena costumbre, no sé, y es de empezar los libros por el final. Entonces empecé con el artículo de Javier. Los usos pedagógicos contemporáneos del discurso de Weiniano del profesor Javier Sáenz. Lo que allí se muestra son esas pequeñas luchas que en el trabajo del maestro se vuelven titánicas. Ustedes no se imaginan lo que a uno le dicen, ¿es esto o esto? ¿Es de aquí o es para allá? En nombre suena sencillo, pero para uno que está diariamente ese es un ejercicio titánico al final, digo yo. Y las formas de resistencia, que es lo que me llamó la atención, y las formas de resistencia que son posibles, esa es una de las provocaciones de ese texto. El golpe a la docilidad, la lucha entre teoría y práctica, entre el método y el contenido, eso es lo titánico nuestro. Hay que enseñar esto, pero se enseña de esta manera, pero yo no creo en esa manera, ni creo en esto, y al final como para dónde me voy, ¿qué hago? ¿No? Nos permite ir viendo esta tensión permanente entre el discurso y las prácticas que atraviesa el ejercicio del maestro, que ya nos lo había mostrado el maestro Oscar Saldarriaga en un texto también del oficio del maestro, donde nos mostró las tensiones constitutivas, y entonces yo ya dejé de tensionarme, sé que eso hace parte del ejercicio. Esto es estructural, Pero de manera importante nos revela una postura, la de un pedagogo, que me parece que es un ejercicio muy interesante el que haces en ese capítulo, ¿no? Y esa, a mi modo de ver, es la otra provocación. Es decir, el profe usa textos de Dewey que no han sido traducidos, lo cual le da ventaja a él porque maneja el idioma y él los conoce. La lectura y la reflexión permanente de esa realidad y los cuestionamientos a ella, es decir, ver esa otra cara de Dewey que no conocíamos. Por lo tanto, yo que me he acercado a algunos textos de él en el ejercicio del estudio, pero
no eso, esa mirada crítica a los saberes y a lo que se enseña, esa pluralidad pedagógica tan necesaria hoy en este mundo de competencias, estándares y pruebas saber que homogenizan y hacen mecánica la enseñanza sin nombrar los recortes que se han de producir en los saberes. Eso me deja a mí ese texto. Uno ya provocado y un poco envalentonado pues, con ese texto, asume entonces acercarse a la pedagogía y a la didáctica, conceptos transversales en el oficio de quien enseña, que si algo debe ser un maestro de didáctica y de pedagogía, ¿no? Y que a propósito del tema del libro, el saber, los sujetos y los métodos se vuelve capital, pues en ello reposa fuertemente, bueno, sobre las concepciones que desde ellos hay, las formas como se apropia un saber, las prácticas que han de desarrollarse, en fin, la vida misma del aula. Esas dos se convierten casi en la existencia de uno en el aula. Y se encuentra con el texto del profesor Andrés Klaus Runge, Pedagogía Didáctica en la primera mitad del siglo XX, análisis de la literatura pedagógica, de referencia a la Escuela Normal de Varones de Medellín. Para acá también se mandaron los hombres, no sé si ya lo hicieron solo así. En donde se nos describe e interroga sobre la formación del maestro, que si bien está situada en Medellín, no deja uno de pensar que eso también pudo haber ocurrido en el resto del país. Como el texto anterior muestra esos avatares por los que tanto la pedagogía como la didáctica irán pasando, describirá las disputas y las sobreposiciones de cada uno de los saberes recibidos por el maestro en formación, dará cuenta de cómo se va configurando el quehacer del maestro colombiano en su espacio natural de formación, la escuela normal, y nos dejará en la punta de lanza el desplazamiento de la pedagogía, que yo lo había planteado Zuluaga, y la dilución del maestro que plantea Martínez. Me parece que ahí en ese texto queda, o sea, uno puede empezar a intuir esos dos fenómenos que más adelante van a ser explicados, no como causa-consecuencia, sino como ese cruce de fuerzas que terminan allá. Evidentes hoy en el terreno de lo educativo, pero llamo la atención, no es una continuidad, son condiciones distintas. Lo que el texto demuestra, e insisto en ello, es mostrarnos aquellos que ya no somos. En ese terreno de lo que ya no somos, acercarse al texto de la investigadora Sandra Herrera, entre métodos y textos escolares, la enseñanza de la lectura y la escritura en la primera mitad del siglo XX en Colombia, nos permite ver ya en un saber más de corte escolar, porque eso otro sigue siendo, que creo que es una de las cosas que ha hecho el grupo de pedagogía, didáctica, enseñanza y todos estos temas generales. Pero el texto tiene interesantes que ya se aproxima a esos saberes que sí son lo cotidiano de uno. Pues si bien la pedagogía y la didáctica son pensadas de manera permanente, creo que esas se diluyen cuando uno llega, es clase de matemáticas y enseñe fraccionarios, es clase de castellano y enseñe esto. Y ahí la pedagogía y la didáctica se van para el carajo. A mí me toca enseñar es eso. Esas fuerzas y esas disputas que entre los métodos y los textos se van dando, toca el terreno sobre el que de manera permanente está el maestro. Enseñar usando su saber pedagógico o hacerlo desde un texto, desde lo que un texto propone, o reconfigurar su saber y hacer una hibridación que le resuelva el problema. Hay las tres posibilidades en las que uno como maestro cotidianamente se mueve. Hoy la lectura y la escritura siguen siendo un espacio amplio de discusión. Teverovsky y Ferreiro, que son las que ahora se hablan, circulan por algunas escuelas, claro, apropiados, como ustedes lo decían, de manera particular por los maestros, a la colombiana, ¿no? De eso da cuenta este libro, de esas formas particulares de apropiación de los distintos saberes. Pero las palabras normales y el fonetismo siguen ahí, eso no ha desaparecido. Algunos padres y maestros siguen usando a Nachito y toda su corte. ¿Cuál debe ser entonces? Nachito Leo. ¿No le tocó Nachito? Nacho Leo. ¿Cuál debe ser entonces el rol de la familia en ese proceso? ¿Cuáles son las condiciones de existencia de la lectura y la escritura hoy? Son algunas de las preguntas que van quedando en el camino de la lectura y para quienes trabajamos en primaria y en general en educación son punto de discusión en aras a pensar las formas de circulación de este saber. Para terminar quisiera resaltar el uso de las tesis de grado como fuente primaria, ya que desde ellas fue posible para la mayoría de los autores mostrar las apropiaciones de los distintos discursos en los distintos saberes. Se abre aquí una perspectiva interesante de abordaje sobre la configuración de los mismos. En ella es posible ver los modos de circulación de la enseñanza, es posible analizar prácticas y discursos dentro del aula. Es la entrada a ese mundo poco explorado de los saberes escolares. Es posible ver el cruce de fuerzas entre la formación recibida y las exigencias planteadas por la institución.
Ellas resumen esas tensiones y dualidades entre las que se debate la acción cotidiana del maestro y que el texto saca a la luz para dejarnos en el terreno de la inquietud y de la resistencia. Yo soy directivo docente en el sector oficial en Antioquia y cada vez está más difícil la labor en las escuelitas. Cada vez es más difícil hacerlo. Entonces el hecho de que yo me mueva como directivo docente en la universidad, como investigador, escribiendo, docente también en la universidad, yo siento que en algún momento uno como que quiere explotar. Y no solo que quiere explotar por la carga laboral, sino porque la tensión conceptual en la que uno se mueve es bastante, por lo que ya han dicho ustedes, ¿no? Digo magistralmente. Una cosa es la teoría, las reformas, todo lo que se le da a uno a los muchachos que está formando en la universidad, y otra cosa es la realidad de las prácticas ahí donde se está desarrollando el momento de verdad del proceso formativo, pues ahí. Eso es otro mundo, pues entonces es como uno ir a un mundo muy hermoso de teorización, conceptualización, investigación, grupos que pujan por la comprensión del mundo, del fenómeno, del objeto histórico, educativo, y otra cosa es volver a la media hora a entrar a esa escuela que está como en otra situación. Entonces cuando uno encuentra la tensión que se da entre las reformas, la parte legal, lo estatutario, y lo que sucede allá adentro, uno dice, hay que seguir historiando, es más, hay que historiar el presente, porque nosotros historiamos, yo estuve metido aquí, aparecí metido aquí, porque estaba investigando la reforma instruccionista en Antioquia de 1903, la ley Uribe. Entonces estaba investigando de 1903 a 1930, y en la mitad, hacia el 14, aparece, cuando empiezan las discusiones aquí con el Gimnasio Moderno, Antioquia empieza a pujar muy fuerte en la discusión en el 18. Desde 1918 empiezan a haber discusiones muy interesantes, y por eso Antioquia empezó a tener una voz a nivel nacional sobre la escuela nueva que se resalta ahí en el artículo. El profe Javier lo decía, claro, se instituyó legalmente hacia el 30 fue, pero en Antioquia ya 33, sí, hacia el 33, pero en Antioquia ya a nivel nacional, 18, a sí. nivel nacional. En algunos lugares, Antioquia no lo teníamos en la mira, pero en Boyacá, en Huila, en otros departamentos se dieron reformas departamentales que introdujeron Tolima, apropiaron ciertas cosas de la escuela aquí antes del 33. Seguramente en Antioquia también, lo que pasa es que no Ahora, teníamos esos referentes. Hay un elemento muy importante ahí, el líder principal de la reforma instruccionista de 1910 era antioqueño, el ministro de Instrucción Pública Antonio José Uribe. Él como antioqueño estaba moviendo fuertemente la reforma instruccionista de formación de los niños para el trabajo desde la escuela primaria. Y la escuela nueva aparece, es decir, desde 1903 la reforma instruccionista plantea hay que formar rápidamente los niños para el trabajo. Eso quedaba muy claro, para la industria, el comercio y lo agrícola. Y cuando surgen los discursos de la escuela nueva, cuando viene de Crowley, toda esta cuestión de este auge, parece que cae como anillo al dedo. Y lo que demuestra su trabajo es que lo inscriben dentro Claro. de esa lógica, que no era la lógica explícita de las reformas nacionales. Las reformas nacionales no eran preparación para el trabajo, o sea, no tenían una lógica económica. En cambio, en Antioquia, usted lo que demuestra es que tiene una lógica económica. Esto es desarrollo económico, además una lógica regional. Creo que eso es lo único, eso no se dio en ningún otro lugar. O sea, pensar la educación pública en términos del desarrollo productivo de la región. En ese momento, y se señala, hay un apogeo muy fuerte de la industrialización en Antioquia. Y los grupos de poder en Antioquia pujaron, hicieron mucha fuerza para que... Es que no era esa educar reforma para el llegara trabajo, acá. no era educar para el trabajo en abstracto, como en Monguí y en Pesca. Ya se tenía el trabajo para el que había que preparar. ¿Sí? Hay otros elementos que quisiera como resaltar así rápidamente, si se me permite.
Muy rápidamente, hermano, Muy rápidamente. porque la lectura de este libro es obligatoria, entonces. Sí, nos contamos todo. Las tesis de la Escuela Normal Superior. Cuando uno leía las tesis, todavía están por mirarlas mucho, eso está prácticamente virgen, Rafa, ¿cierto? Porque hemos penetrado muy poquito ahí. No, Cuando miramos, está bastante... falta, O sea, no, de la Escuela Normal Superior, la Escuela Normal Superior, Las tesis. ¿la de Medellín o la superior que evidentemente No, era la de Bogotá? la de Medellín. normal de varones de Medellín. Ah, la de Medellín, ok. sí. Cuando observábamos las tesis de grado de los muchachos que estaban formando para ser futuros maestros, hacia el 20, entre el 20 y el 30, si ustedes van haciendo como un recorrido cronológico, hacia el 14, del 14 empieza aquí la bulla con el gimnasio moderno, toda esa fuerte discusión. Hacia el 18 en Antioquia se produce una discusión muy fuerte sobre escuela activa. Esos muchachos que estaban siendo formados en esa escuela normal superior, en ese momento, ese era el boom. Entonces los maestros, imagínense ustedes los maestros formando maestros, hablando de escuela nueva. Era lo más hermoso, eso iba a cambiar el mundo, toda la escuela en Colombia y en Antioquia iba a ser otra cosa. Entonces todas las tesis eran una panegírico, una cuestión así toda hermosa de que todos iban a salir a ser escolanovistas, ¿sí? Pero también lo planteo, no solo en este artículo, de pronto hay otros sobre el tema. La escuela nueva en Antioquia era escuela nueva en teoría, maestros que hablaban de eso, unos intelectuales que escribían en la prensa, que escribían en la revista de instrucción pública antioqueña, unas discusiones en los congresos, pero en las escuelas seguían siendo escuelas viejas, casas destruidas, con un pequeño bosquecito atrás, y la teoría escolanovista terminaba por quedar en que los muchachos salían a un campito, corrían, jugaban ahí, plantaban unas maticas, pero ya eran activos. Es decir, ya eran activos y ya eso parecía cambiar, entonces tomaban fotos. Y en la revista de instrucción pública aparece una cantidad de fotos. Hay aquí una, ahí hay una, por ahí debe haber, esa debe ser una. Aparecen unas mangas pegas. La anterior es lo otro por lo que se destacó Antioquia en términos de escuela activa, que fue crear escuelas para niños anormales y delincuentes y usar electrochoques y curar, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que se saca en esos puntos específicos de la investigación sobre la escuela activa es que la escuela activa en realidad no funcionó, desde el discurso funcionó mucho. Ah, no, pero están en la portada, Sí. mire, están en la portada, ahí están, en la portada están activos. Sembrando maticas. Sí, sembrando maticas. Desde el discurso fue dinámico, pero ya el maestro ahí metido como en la realidad, eso no funcionaba. Es más o menos lo que uno ve ahora, cierro con eso, ahora hay una cantidad de reformas de competencias, lo de las competencias financieras están entrando ya, el emprendimiento, toda la cosa, y uno, bueno, lo digo yo, sí, lo digo yo así como en medio de esa tensión que les decía que me muevo. Como directivo docente uno ve ahí lo que está pasando. Sí, uno como que trata de callar, no discutir con los docentes, ver una cantidad de situaciones y por dentro es uno analizando. Pero a este le funcionó leerse el oficio del maestro, que parece que es una buena droga para él. Se lee eso. ¿Hay que leérselo todas las noches o una vez? Es ese, y las huellas congénitas, es una saga que nació con estas huellas, ser maestro, ya la lucha por el estipendio, el dominio de otros intelectuales, no hay complicado. Y este último apunte, profesor Javier, si me permite, ya me le robé otro minutito. Cuando se hablaba, por ejemplo, de los centros de interés a instancias de la teoría de Croliana, de escuela activa, Antioquia jugaba con la tradición religiosa católica muy fuerte. Entonces, todo lo que se fuera a hacer en Antioquia, en términos de aparente innovación, tenía que entrar en conversación con la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se hablaba de centros de interés, los centros de interés eran abiertamente religiosos. Entonces, un centro de interés era los animales.
y los animales eran la serpiente, símbolo del pecado. Es claro, y así seguía pues toda la cuestión. Entonces uno decía, escuela activa, centros de interés, pero la religión se metió ahí, no la pueden sacar, así seguía toda la situación. Eran detalles. Gracias. ¿Verdad? ¿Usted tiene textos sobre eso? Ahí aparece, si no, no sé si aquí, de pronto en otro aparece. Rafa quiere comentar algo. En la tesis doctoral sí está. Rafa quiere comentar algo, le damos la palabra al sí, público. para cerrar aquí el lado, de este lado del conversatorio. Bueno, hay una cosa que los autores no pueden dominar, nos lo indican las teorías de la recepción literaria, los efectos de lo que uno escribe, uno no los conoce ni los puede dominar. El lector puede llegar a hacer con el texto lo que quiera con uno o inventarse otra cosa, o esperar otra cosa y encontrarse con otra, en el sentido de que pues, el libro no quería ser el libro de la Escuela Nueva, ¿no? De hecho, tampoco era un estado del arte de lo que se ha hecho en Colombia, y por eso fue que no citamos muchos, porque nos centramos en un problema que o en una relación que nos estableciera problemas que fuera pedagogía, ciencia y saberes. Y allí pues eran los dos, mirar la infancia con Oscar, Javier y Armando Ospina, y el de Marta Herrera era como los que más jugaban como a esa relación, y para ir como abriendo y hacer funcionando también, y poner a funcionar también el mismo concepto de discontinuidad de Foucault, ¿no? De que no todo se puede decir en historia, ni acabar, ni todo el análisis está pues completo. Pero hay una pregunta que fue otra de las cosas que más llamó la atención a los comentaristas, la cuestión de método, el método como se abordó el trabajo en cada uno de sus capítulos. Y sí, fue un problema con el cual, cuando se plantea el proyecto sobre Escuela Nueva, es un problema histórico y historiográfico. Y lo cerré en una pregunta: ¿cómo hacer la historia de las apropiaciones? ¿Sí? ¿Cómo hacer? Y ahí habría un problema histórico historiográfico, porque las apropiaciones necesita pues inventarse uno las fuentes de alguna manera, o reinventarlas para poder hablar con ellas, para poder hacer jugar o hacer el juego de lo que apuntaba aquí mientras ellos hablaban, de utilizar las dos dimensiones que tiene la apropiación, que es, por un lado, pues el término etimológico tiene dos dimensiones. Un lado es que se establece, o sea, la apropiación nos indica que se establece propiedad sobre algo, y ahí Foucault nos ayudó mucho, porque ya Foucault nos ayuda a describir esos dispositivos que nos permiten ver el control y la difusión y la circulación de los discursos. Y del otro lado, la otra dimensión sería la hermenéutica, ¿sí? El lado hermenéutico de lo apropiado, que es qué hacen los individuos con lo que reciben. Y ahí entra el juego, ¿sí? En donde se hace, en el momento que se apodera un texto, o que se apodera un discurso, o que se apodera un acontecimiento como fue la Escuela Nueva por los maestros, en el momento en que esos objetos se reciben, hay un movimiento de invención, de creación y de producción a la vez. Entonces el análisis visto desde ahí de método, el análisis nos llevaba pues a ver en las fuentes, un poco exploradas por algunos trabajos, otras poco conocidas. Mirar la infancia fue el que primero citó tesis de grado de la Escuela Normal de Varones de Antioquia, pero ellos, a quienes le ayudaron a sacar la información de allá, no se daban cuenta que escondían las tesis, y muchas de ellas no las dieron a conocer. Claro que sí. El concepto de difusión, de conservación de la Escuela Normal de Varones, pues es una cosa ya histórica, porque hoy ya está en otro nivel, pero las tesis las estaban guardando, y yo, en el contexto del doctorado en la Universidad de Antioquia, pude descubrir ese otro material, ¿sí? Abundante, que no sé qué hubiesen hecho ustedes con eso, desde mirar la infancia, ¿sí?
Pero esas fuentes, entre otras, en el análisis nos obligaba a mezclar el control y la invención, ¿sí? Es decir, esa imposición que venía de las reformas educativas, ¿sí?, de un lado, y la producción de nuevos sentidos que los maestros hacían con eso. Es decir, la imposición de un sentido que venía de la escuela nueva y la producción que ellos mismos de sentidos que hacían con lo que recibían. Y eso lo podríamos ver a través de los documentos escritos de las tesis con los cuales ellos se graduaban, o con algunas otras fuentes que emulan un poco la clase, cómo recibirían una ciencia y cómo la irían a enseñar. Y ahí es donde nos metemos pues, en el análisis y somos un poco cuidadosos. Por eso no creo que el proyecto y el libro termine con eso y hable de una historia de la profesión de la escuela en Colombia. Quizá es del otro lado, permite ver del otro lado lo que dice Oscar, abre un horizonte en ese sentido, bastante importante, sobre todo desde la cuestión de método con el concepto de apropiación, que de alguna manera hay un capítulo que yo lo quise abordar, pero eso ya es una confesión aquí pública. No, sin confesiones, hermano. No, pero no lo voy a ver como Sí. cura, ¿sí? Sí, pero yo sí. A mí como Usted se está penitente. confesando, usted está No confesando. hubo el suficiente tiempo para hacerlo, el capítulo que fuera como que tuviera la idea de método, ¿sí? De cómo fue que se apropió, cómo fue que se hizo el análisis de la apropiación de la escuela nueva con esas fuentes documentales inéditas en el análisis historiográfico, ¿sí?, en su gran mayoría. Entonces, quería como apuntar ese asunto y que pues obviamente como que una tarea, pues sí, ya hay otro capítulo sobre las miradas y usos del concepto de apropiación que pretende ampliar ese capítulo que se quedó como corto en ese sentido del método respecto al concepto de apropiación. Bueno, antes de dar la palabra, yo simplemente quisiera, Dewey como uno es un incomprendido. Entonces yo quisiera simplemente sobre eso. El capítulo de Dewey debería haber sido fuente primaria, ¿sí?, porque a Dewey lo meten dentro de los pedagogos de la escuela activa. Entonces Dewey, dentro del discurso internacional de propaganda de la escuela activa, que se retomó acá por los intelectuales, Dewey era cualquier de Crowley, cualquier Claparède. Dewey, el texto lo que busca es demostrar que Dewey no fue apropiado y que Dewey no solamente no fue apropiado, sino que está en el futuro. Dewey es algo que no hemos logrado. Y para ser muy esquemáticos, la principal razón para eso, que ya habíamos trabajado con Saldarriaga en Mirar la Infancia, es el contexto cultural cristiano de apropiación. ¿Sí? Dewey es quizás el gran filósofo antidualista del siglo XX. ¿Sí? Entonces veíamos en Mirar la Infancia que aquí las apropiaciones eran dualistas, es decir, pensaban que era posible separar medios y fines, que era posible separar teoría y práctica. Y yo creo que muchas de las dificultades, o sea, Dewey era incomprensible. Dewey estaba diciéndole a una cultura cristiana que era lo que era imposible hacer para él. O sea, no era ni siquiera una propuesta de reforma, era más o menos usted tiene que deconstruirse como cultura, ¿sí? Y creo que sigue siendo. Lo dice usted. ¿Cuál es? O sea, cuando ustedes dos decían algo que era muy bello, que era, no, es que cuando yo estoy en la teoría, pues hay es un mundo medio celestial, sacralizado, donde todo es claro, y me voy a la práctica y es una cosa fea, y no funciona, y no. Yo diría que Dewey en eso
sigue diciéndonos, tenemos que desacralizar el pensamiento y la teoría. Porque si usted lo sacraliza, pues evidentemente cuando va a algo que no es pensamiento y no es teoría, está en el mundo que huele feo, que es finito y que es falible, donde viven los que lamentablemente no son pensadores como nosotros, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está. Pero bueno, Yuri. Sí, bien, yo quería hacer, voy a tratar de enlazar las tres preguntas que tengo, que es una pregunta sobre ese título, una pregunta sobre lo que el doctor Tamayo comentaba a propósito de un trabajo de Vladimir de Llaves para el alma, donde creo que también el tema de la didáctica en otra dimensión se presenta, y finalmente una pregunta sobre mí mismo, que es la más incómoda de todas y con la cual Javier seguramente se va a divertir a expensas mías. Ya me he divertido hace varios Todo años. este tiempo. Entonces la pregunta es sobre el título, pues habla de saberes, eso digamos que en principio no tiene como mucho problema. Métodos de enseñanza, uno diría, echa la salvedad de la discusión y la diferencia entre métodos y didáctica, que me parece muy importante. Pero la pregunta mía ahí es sobre los sujetos. Por todo lo que ustedes han venido comentando, a uno le da la impresión entonces que este libro, el del sujeto que habla es del maestro como sujeto, y no de la persona a quienes todos estos saberes y métodos son impuestos o a través de los cuales se los plantea transformar, y es donde creo que aparece también otra dimensión, yo agregaría, de la apropiación, digamos, como transformación de ese individuo que se forma, digamos, del aprendiz o del estudiante, o como sea lo más correcto decir. Entonces, esa es como mi primera pregunta. Y desde esa inquietud por quien aprende, entonces yo, pues recuperando, claro, agradezco mucho el contexto que puso Javier, pero el fin de las normales y la emergencia de las facultades, pero luego un retorno de una nueva escuela que es la de Nacho Lee, que es mi escuela, entonces digamos yo qué tipo de sujeto soy. Vengo siendo. Porque Nacho Oscar tiene un consultorio, Oscar hace coaching pedagógico. Entonces cuando quiera, él lo recibe y le dice, ¿en qué colegio estudió? Tráigame sus manuales, claro, y él le resuelve ese libro. Claro. No cobra mucho. Porque mis recuerdos, mis más lejanos recuerdos de Nacho Lee era justamente esta idea que se planteó aquí, era lo contrario de esta idea que se planteó aquí. Eran las sílabas y era ir construyendo desde el fonema, el morfema, pues no con esas expresiones, pero digamos era ir construyendo. Entonces digamos, yo sí me pregunto si parte del discurso que eché aquí sobre que tenemos que vender todos estos libros para poder mostrar la rentabilidad del Centro de Estudios Sociales, pues si ese es un efecto de esa nueva escuela en la que eso claro, mire, si usted hubiera aprendido con palabras normales, mire, el CRIC, ¿sí? En el 82, en el primer Congreso de Educación Bilingüe y Cultural, prohibió escribir en letras separadas, porque eso era individualismo y capitalismo burgués. Entonces, en las escuelas del CRIC, hasta yo no sé cuándo, aprendían a escribir con palabras. Si usted aprendió con sílabas, eso explica muchos de sus problemas. Consulta al profesor Santander. Y finalmente entonces viene este tercer punto de la diferencia, pues, entre métodos y enseñanza. Yo no soy experto, pero me parece que la diferencia que introduce el doctor Tamayo es interesante, y lo digo entre métodos y didáctica. Sí, y lo digo a propósito de este trabajo de Llaves para el alma, que era un trabajo sobre las comunidades lasallistas, ¿era? El de Vladimir era sobre las Salles, sí. Sobre las comunidades lasallistas, donde de nuevo un poco se repite el esquema, ¿cierto? Se repite el esquema, vamos a estudiar los métodos de enseñanza, se documentan muy bien los manuales de instrucción, etcétera, pero a mí me quedó haciendo falta, y con esto termino, yo que también pasé de la escuela nueva a una, según sabes, mucho peor, que es la escuela de los jesuitas. Allí allí hay una dimensión de la didáctica que hace mucho sentido con ese título tan bonito de Llaves para el alma de ese trabajo, y son unas relaciones, unas prácticas
que si bien el discurso, el método, eso también son prácticas y son tecnologías, y hoy digamos generalizamos ese concepto, hay otras prácticas que no son prácticas discursivas, Sí, claro. y que forman parte directa del proceso de formación y particularmente de la pedagogía religiosa, y diría yo en el caso mío, pues que las conocí muy de cerca, de la jesuita. Sí. El tema de la confesión, de la asesoría espiritual, el tema de la misa y la confesión, digamos, todos esos eran elementos que eran integradores del contenido cognitivo que se estaba impartiendo. Las salidas ignacianas, los retiros ignacianos, los 6 días, el testigo, el otro como testigo de mi promesa y de mi transformación. Y entonces ahí es donde yo voy al punto. Quiero volver a insistir con eso, entre la diferencia entre método y didáctica, porque si bien esta, la que estoy hablando, es una didáctica sacralizada y espiritualizada, de todas maneras creo que la didáctica tiene esta dimensión vivencial y experiencial, que no es discursiva, pero que es fundamental en el proceso de transmisión y de apropiación y transformación, ya no del maestro, sino de ese otro al que se forma. ¿Alguien más quiere comentar o tratamos de...? Sí. Yo quiero hacer una pregunta y es, desde el texto de Marta Herrera, donde ella presenta la escuela nueva, de alguna forma lo que uno siente es que ella muestra, es que es una escuela que se vinculó a una élite, ¿sí? Sí. Y como que eso es algo que marca el texto que ella tiene. Sí. Aquí estamos viendo, pues en la presentación del libro, porque no la conozco, no conozco el texto, es como la escuela nueva tuvo un estorbo que fue la iglesia, ¿sí? Y entonces estaríamos mirando, estamos viendo esa otra tensión con respecto a esa escuela nueva. Entonces mi pregunta sería la siguiente, y lo hago por lo siguiente que conoce de pronto el profesor Javier Sáenz. Hay una publicación que salió hace poco que caracteriza a los maestros del distrito. La encuesta, Sí, la encuesta que del hicimos IDER. con Rocío Londoño. Sí, me llama la atención una cosa, dentro de esa caracterización uno encuentra que los maestros se definen como constructivistas, ¿no? La mayoría se autodefinen como constructivistas, ¿sí? Bueno. Sí, sí. La pregunta es mirar, bueno, cómo ha sido esa historia realmente en la formación nuestra y a quiénes llegó realmente esa formación de escuela nueva, ¿sí? Porque es que cuando uno mira el texto de Marta Herrera y dice, fue a una élite, y es una élite la que disfruta de eso, pues uno estaría pensando que la generalidad de la población no disfrutó de eso. De pronto si nos encuestamos aquí nosotros mismos, no sé cuántos tuvimos la oportunidad de aprender con el método silábico. A mí me parece que usted y lo que plantea Yuri, lo que plantearon los dos, aquí deberíamos crear como no, en serio, como un centro de estudios de la subjetivación pedagógica. A ver, El libro remite a la pregunta ¿cómo nos han educado? Claro, porque es que la pregunta, o sea, Sí. ¿a dónde está Y la eso cuestión? tiene unas Sí. ¿A dónde está la aristas, cuestión? unas fugas. ¿Qué de tanto todo. acceso tenemos, por Por ahí. ejemplo, los que nos hemos formado en las facultades de educación, a, por ejemplo, conocer el gimnasio moderno? De pronto, ¿qué tanto acceso tuvimos a que nos hubiesen educado con un método de esos? Entonces, a uno le llama la atención cuando salta, por ejemplo, un texto como esa encuesta, y entonces el maestro se dice, soy constructivista. Pero en esa misma encuesta sale una pregunta que dice, ¿a dónde lleva a sus hijos a estudiar? Pero no es a los colegios públicos. A los privados. Es a los privados, pero vuelve la pregunta, ¿cuál es el tipo de educación que se está dando en los privados? Porque lo que uno siente cuando trabaja en el sector privado es que cuando se habla de método y didáctica, no son cosas relacionadas con la escuela nueva. Hay una cosa sorprendente que, o sea, sorprendente para mí, yo pensaba que había mucha más gente en la educación privada. ¿Sabe cuál es el porcentaje?
de los que están en educación privada según cifras del Ministerio de Educación, no, alumnos, del 2010. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de los colombianos hasta educación básica va a colegio privado? 30, 35. 12. 12%. ¿Está en educación privada? Sí. En la primaria. No, Matriculado. hasta básica. Hasta básica. Que es muy bajo. Yo pensaba que era mucho más. Es muy costosa. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? No, lo cual refuerza la idea, o sea, la idea que uno tenía era que la clase media o la clase media, bueno, quizás el problema es que uno piensa que la clase media es muy grande acá. Sí, los optimistas pensamos que es muy grande, y entonces si la clase media manda a sus hijos a la escuela privada, debe haber un porcentaje bastante alto. Pero o hay muy poca, hay menos clase media de la que uno piensa. ¿Sí? No, yo creo que está más pauperizada. Sí. Yo creo que por la clase media es grande, pero pauperizada. Yo creo No que ha alcanza habido, para- no habría alcanza que para- estudiar. Bueno, yo quisiera, si no hay más preguntas, Con los impuestos lo llevan. lo del sujeto, Yuri, no sé qué tanto, o sea, sí. El sujeto dentro de la doctrina oficial de los años 80 del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica era el maestro. Creo que en parte con los estudios de Mirar la Infancia ya Comienzan a... entró la infancia, entró el alumno, entró... Entonces, en este texto yo creo que los sujetos son el maestro, el adolescente y el alumno. ¿Sí? Esos son como los sujetos. Y el sujeto estratégico que adoramos, ¿sí? Adoramos en el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica es el maestro. ¿Por qué? Porque, y eso es un giro importante. Ese es un giro ético y político, y yo le repito a mis estudiantes que piensen que cualquier huevonada que se dice en Chapinero debe ser una idiotez, ¿sí? Porque no la dijo un francés calvo muerto. Eso se lo inventó el grupo y se lo inventó Olga Lucía, y eso es una cosa, eso es un aporte. Mire, hasta que llegó Olga Lucía, todos estos huevones de la pedagogía crítica y no sé qué, que ahora resurgieron, ¿sí? ¿Qué decían? ¿Sí? El maestro era parte de los enemigos. Dentro de la reproducción cultural y social, el maestro era victimario. ¿Sí? Y Olga dice, no, un momentico. No solamente el maestro es probablemente la principal víctima, más que el estudiante, ¿sí? Porque el estudiante tiene más juego, ¿sí? El estudiante tiene más campo de resistencia, sino que resulta que el maestro es lo que hace posible que cambie todo, ¿sí? No solamente, entonces de ser el victimario se convirtió en la promesa, en el movimiento pedagógico del futuro, ¿sí? Y no en términos populistas, en términos Foucaultianos, que Olga puede que no fuera genealogista, pero sabe mucho más de poder que muchos genealogistas tardíos, y es donde, si usted mete el dedo donde, cambia todo el sistema. En el maestro. Porque el maestro, con todas las regulaciones, evaluaciones, no sé qué, es autónomo en lo que hace en la aula. Usted como profesor universitario lo sabe. Yo en clase puteo, no sé qué, a ver que me diga alguien, libertad de cátedra, compañero, hijo de puta. Entonces eso de que el maestro, y entonces la idea de la pedagogía es una idea política, no es de saber, es política. Pues es de saber también, pero es política. Es política, es la política del saber. Si el maestro se reconfigura como intelectual, ¿sí? Usted politiza el aula.
y la politiza no en términos de ideología y de discurso y de hablarles de Mao, sino la politiza en términos de saber, porque la escuela es una institución de saber, ¿sí? Entonces ahí perdón, es que los viejitos tenemos que dejar algo de testimonio y herencia y por puta. Bueno, lo de la escuela activa, no sé si la profesora Herrera dijo eso. La verdad es que yo me leí los textos de la profesora Herrera cuando estábamos escribiendo Mirar la Infancia, que fue hace 20 años. 15. Pero no sé si lo dice, pero si lo dice está equivocado. Es empíricamente errado decir que la escuela activa le llegó solo a la élite. Lo sorprendente, las cosas esas que uno tiene que hacer, en vez de hacer historias totalizantes y decir que aquí también hubo biopolítica y aquí también hubo no sé qué, hay que mirar qué fue lo que pasó aquí. Pasó algo extrañísimo, como la escuela nueva, como la competencia ciudadana. La competencia ciudadana es extrañísimo, nadie más lo ha hecho, solo se ha hecho acá. Entonces hay que mirarlo como un invento criollo, con la potencia y la debilidad que eso puede tener. El Nieto Caballero, que no era un gran intelectual, que no entendió mucho de escuela activa, que a Dewey solo le entendió el nombre y que eso tenía algo que ver con lo social, sin saber muy bien qué era eso de lo social. Nieto tuvo la audacia, ¿sí?, de coger exactamente el mismo programa, y eso lo miramos coma por coma, que aplicaba en el gimnasio moderno, y sin preguntarse eso cómo se sentía en tierra caliente entre los católicos antioqueños. Ese mismo programa es el programa que se introdujo oficialmente en el 35 en la educación pública colombiana, ¿sí? 33 ensayos, 35 masificación. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que solo duró 11 años ese experimento, porque vino la contrarreforma conservadora, ¿sí? Solo duró 11 años, pero en ese momento era para todos. Pues no van a contestar, sujeto. No, pedagogía didáctica. Método. O sea, ¿por qué el texto no trabaja didáctica? Creo que la pregunta que retoma Yuri de Alfonso. ¿Por qué no trabaja didáctica pero trabaja el método? Entonces la pregunta es, ¿había un discurso? Porque la didáctica no es una práctica, es un concepto. Había un discurso sobre la didáctica general y didáctica específica en este periodo en Colombia. La escuela activa no habla de didáctica, habla de método. Y como un método que se adecua a las características de la infancia. Entonces no habría mucho lugar para la didáctica, ¿o sí? No, lo que pasa es que no podríamos hablar de didáctica, porque la didáctica tiene que ver ya no solamente con una práctica, ni solamente con un discurso. Es una práctica, discurso que tiene que ver estrictamente, no sé si estrictamente, pero directamente con las disciplinas y los saberes. Y esa mirada no se da aquí. Por eso se tiene el cuidado de no hablar de una didáctica de matemáticas, lenguaje. O sea, no hay una didáctica universal, ¿no? No hay una reflexión específica sobre el método para cada materia. Lo que pasa es que aquí estamos, obviamente retomamos mucho del capital acumulado en la reflexión sobre la pedagogía en Colombia y sobre otros trabajos, sobre todo desde Marta Herrera, frente a la pedagogía, frente al maestro, que es el que tenía que, como sujeto de ese saber, ¿sí?, en una práctica específica que era la enseñanza, ¿sí?, y en un contexto específico que era la escuela. Es la triada metodológica que siempre ha gobernado nuestras reflexiones: institución, sujeto, discurso, y que de ahí nos da línea para hablar de apropiaciones y todas las diversas líneas de apropiación. Entonces, este proyecto no habla de eso y tiene mucho cuidado en ello, porque
no lo aborda desde las disciplinas o desde los saberes específicos, pero sí lo abre para lo que sigue en otros proyectos y que está ahorita en marcha, que muy seguramente lo que tenemos es el de saberes y disciplinas escolares en Colombia. Ahí sí ya nos vamos a meter a una cosa que tiene que ver con la didáctica de frente, ¿sí? Porque ya no es ahí el maestro solamente, sino también es el saber de referencia que le viene de afuera, pero que juega en este juego de la apropiación, O sea, de la ciencia. la ciencia, las disciplinas de referencia, ¿sí? Estamos usando el lenguaje críptico del proyecto. ¿Sí? El saber de referencia son las ciencias mayores, digamos, el maestro de biología, el maestro de, de lenguaje. De hecho, que es otro de los lugares donde el maestro también se identifica o se ubica dentro de una institución, que es una pregunta también muy común. ¿Usted es maestro de qué? Bueno, no, de biología, etc. De ahí también se subjetiviza de alguna manera y entra en ese juego. Él enseña cienciología. Rafa, yo ahí metería una base ahí para mantener la pregunta que ya me dio impulso al profe. Sí. Es que mire, Andalucía define la pedagogía como una disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los distintos conocimientos acerca de la enseñanza de los saberes específicos. O sea que está hablando de la enseñanza de saberes específicos. Después habla de la didáctica como un campo de saber acerca de la enseñanza y aprender. Por lo tanto, si usted dice que no trabajó la didáctica ahí, en esa vía de Olga Lucía, que ustedes se declaran del grupo Historia de la Práctica. pero de cierta línea del grupo, no de cualquiera. De la pura que bebe de las fuentes de las palabras sagradas de la Madre Olga Lucía. No de esos vejetes que la acompañaron y que... Por lo tanto, el problema es que en la visión de Escuela Nueva, más que didáctica, se está pensando el método desde la psicología experimental, desde las ciencias que llegan a la pedagogía. Eso no es malo, eso quiere decir que el concepto de didáctica se abre más allá de la pregunta por el método y tendría que ver con el reconocimiento que hacen ustedes mismos ahí en el trabajo de que la didáctica no es la pregunta simplemente por la metódica, sino un acontecimiento más complejo que estaría alrededor de la enseñanza también, no como el simple acto de transmitir conocimientos, sino en la vida de Alberto Martínez como una vía del pensamiento, como una red de relaciones con el lenguaje, con la ciencia, con la cultura, con una cierta teoría del conocimiento, con el contexto, y entonces podríamos responder diciendo es que la didáctica es una categoría muy compleja, puesto que la pedagogía sin didáctica sería mera palabrería, y la didáctica sin pedagogía sería ciega. ¿Cómo la ven? Porque es que he venido siguiendo esa idea de didáctica desde Camilloni, Edith Between, los que hablan de didáctica en el combo de ahora de los chilenos y eso. Y entonces ahí se plantea la didáctica como una teoría. Pero en la pedagógica, los profesores de ciencias hablan de la didáctica como una ciencia. La pedagogía didáctica está gobernada desde la distinción que trabajan todos estos señores, Luis y todos los del sur, que es totalmente didáctica general, didáctica específica. Y esa línea en donde la didáctica general sería la pedagogía, y ahí es ahí donde entramos en problemas. Pero esto no se aborda aquí, pero se entiende. O sea, podría ser otro capítulo u otra cosa. Otro libro, bestseller, pero no, la didáctica general no sería la pedagogía como la hemos entendido. Ese sería un reclamo que o la han hacen hecho entender algunos las a historias, las ideas. Y es cierto, Tufillo positivista en la medida en que hacer del niño un científico, no sé qué por ahí leí. No, pero es que Dewey hay que leerlo, la verdad. No, y además hay que leerlo, qué pena, hay que leerlo, no. Lozada tenía problemas en sus traducciones, Lozada no. Luzuriaga, problemas en su traducción. Entonces Dewey dice, es que lo mío es una educación progresista. ¿Sí? Y Luzuriaga traduce, es una educación progresiva. Y entonces lo mete dentro de... No, Dewey claro, mal traducido, también lo de... No, es que Dewey desacraliza el pensamiento y desacraliza el experimento. El experimento es
la forma en que cualquier persona reflexiva, ¿sí?, que busca transformar el mundo, actúa sobre el mundo. Ese es el experimento. El experimento no es lo que hacen los científicos. Entonces, no quería que los alumnos fueran científicos, quería que la ciencia, la religión, la verdad, el arte, se inscribiera, o sea, retornaran a la experiencia cotidiana de donde habían emergido. ¿Sí? Pragmatismo. Sí, no es hacer del niño científico. No es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. No, yo quisiera como... Oiga, ¿no van a dar más vino, hermano? Oiga, pero esto es muy pichurrio. Por lo menos una copita de vino por página del libro, hermano. ¿Un comentario? Sí, un comentario como complementario con lo que están hablando. Como compartirles un poco mi noción de lo que hasta ahora ha sido de pedagogía. Me perdonarán mi prematuro oratorio. Pero bueno, sobre todo la noción viene de lo que decía el profesor, no me acuerdo del nombre, Bernardo, cuando decía que le iba a dar una clase de matemáticas, tenía que darla de cierta manera y una de español y tenía que darle de otra manera, tenía que despojarse, mandar al carajo pues, los esquemas que tenía. Y también recordar que la pedagogía no se puede entender como algo universal, porque la pedagogía yo creo que depende más del contexto tanto del tema que se va a dar como de las personas a los que se les va a enseñar, tanto de la persona que está enseñando, ¿sí? Entonces, a la hora, si entendemos la pedagogía como algo universal, como algún método riguroso que se tiene que tener en cuenta a la hora de enseñar, pues ahí es cuando uno entra como en el dilema de no saber de la cosa que es así. Entonces yo creo que mi aporte es que la pedagogía se debería entender como algo más experimental, y ahí está la complejidad que aquí el señor decía, es más experimental. Y lo que yo sostendría, aprovechando su aporte, es que esa es una de las muchas cosas que hace que no se pueda meter a Dewey dentro de la escuela activa o la escuela nueva. Porque la escuela activa y la escuela nueva, ¿sí?, pensaba que había unas leyes universales del desarrollo del niño y del adolescente. Cuando de Crowley habla de centros de intereses, no son los intereses subjetivos de ustedes, tribus posmodernas, los intereses eran instintos. A los 5 años emerge tal interés en el niño, a los 7 y los centros de interés eran fijos. Eran fijos, no era a ver, Irenita, ¿qué le interesa hoy? No. Dewey dice, no puede haber plan de estudios, no puede haber currículo, no puede haber nada. ¿Por qué? Porque lo único que puede haber es el maestro como artista y filósofo que lee la situación educativa, ¿sí?, e inventa lo que tiene que hacer. Ahora, lo inventa habiendo leído pedagogía, habiendo... ¿sí? Entonces ahí Dewey todavía nos está esperando en el futuro. ¿Sí? Dewey no, usted no puede hacer nada con... O sea, los únicos que pueden hacer algo con Dewey. Por eso, usted ve que hay unos pensadores y pedagogos, inclusive gente muy radical, que cualquier gobierno local o estatal se los apropia facilito. A Kohlberg, a Piaget, a Dewey nadie se lo ha podido apropiar. ¿Por qué? Porque el único que puede hacer algo con Dewey es el maestro. Es el maestro. Hay ¿Sí? una... ¿Sí? No, usted no puede hacer currículos nacionales de competencias ciudadanas con Dewey. No puede. Hay una imagen que a mí me da vueltas de Dewey. Es una imagen que cambia la lógica del salón de clase, de la relación maestro-alumno. Dice, oiga, nos hemos pasado pensando que educar, y usa los métodos como de lectoescritura como ejemplo. ¿Cómo enseña el alfabeto? El maestro se lo sabe todo, completo. Y la idea es que cada niño llegue a aprendérselo pedacito por pedacito, y al final todos los niños van a saber lo mismo, y lo mismo que el maestro. Y dice, qué cosa tan aburridora. O sea, no hay interés, porque ¿qué tal si invertimos la cosa y que cada cual vaya aprendiendo la letra o la sílaba que le interese,
y entonces el de al lado ya no va a ser que tú y yo estamos memorizándonos la A, sino que tú estás con la B y no sé qué, y el otro está con la Z, y oiga hermano, ¿y usted qué hizo? No, yo estoy con la E, La X de sexo. y no pasarse, además no terminar pareciéndose a lo que sabía el maestro. Esa idea a mí me parece de una potencia impresionante, y ¿cómo pone usted a trabajar eso en el aula? Eso no lo puede entender ni un planificador educativo, ni El maestro como- entonces, digamos, diciéndole a Carlos un poco, que alborota nuestro pesimismo, la prisión de la diferencia teoría-práctica es uno el que la acepta, ¿sí? Pues, claro, hay unos discursos muy bellos, y esto que decía Sáenz, claro, y la vida huele feo, ¿sí? Pero fue porque nos enseñaron a vivir eso como una esquizofrenia. El asunto es de método, perder es cuestión de método. Es decir, cambiar la idea de que eso de allá no tiene que ver con esto de acá, es la tradición, y este tipo de cosas lo que están haciendo es cambiando la mirada sobre eso. Claro, el mundo práctico es horrible y el mundo teórico sería el cielo, pero ¿y si vemos la cosa de otra manera? Digamos, si el mundo práctico es el aprendizaje y la teoría es el Congelamiento. de la palabra sobre el aprendizaje, la relación teoría-práctica como estrategia de vida y como estrategia de pedagogía cambia. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo sus interesantes puntos de vista sobre el libro, las respuestas que nos han dado. Al público quiero agradecerle sus 2, 3 preguntas. Gracias. Y pues a todos ustedes de nuevo, gracias por acompañarnos en esta semana.